a todos nuestros queridos estudiantes de quinto básico. Soy el profesor José. Yo soy la profesora Ley. Y esto es Chile, una loca geografía. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo del viaje por Chile. Profesora Ley, ¿qué veremos en el día de hoy? Le cuento, profesor José, que el día de hoy vamos a ver y analizar las características geográficas de la zona central, tales como el relieve, El clima, la vegetación, la fauna, las actividades económicas las aguas superficiales de la zona central. y las ciudades principales de la zona central. Vamos a ver ahora cada característica. Acompáñenos en nuestra aventura. Y profesor José, ¿usted nos puede comentar dónde está ubicada la zona central? Sí, la zona central está ubicada desde el río Aconcagua, el límite norte, y al sur el río Biobío. ¡Oh! ¿Y abarca cuántas regiones? Abarca 7 regiones, 7 7 regiones de nuestro país. Por ejemplo, la zona sur de la región de Valparaíso, La región metropolitana, la región del Libertador Bernardo O'Higgins, la región del Maule la región del Ñuble. y la región del Biobío. ¿Qué vemos en la pantalla, querido profesor José? Vemos un paisaje completamente integrado de todos los componentes de nuestra naturaleza. Vemos el relieve con la majestuosa cordillera de los Andes, La depresión intermedia la cordillera de la costa, y finalmente las planicies litorales. Pero además también, niños, podemos observar con claridad la vegetación, la fauna y también el clima. Por tanto, podríamos decir en el aspecto de relieve que esta zona vuelve a aparecer los 4 macroformas de relieve chileno, que son las siguientes: cordillera de los Andes, Sí, depresión intermedia, cordillera de la costa. planicies litorales. Ahora a continuación veremos características de cada una de las macroformas de relieve chileno en la zona central. ¿Vamos a conocerlos? ¡Vamos! Ahora, niños, analizaremos las características de nuestra primera macroforma de relieve, la cordillera de los Andes. Querido profesor José, ¿usted nos puede explicar cómo se presenta la cordillera de los Andes en la zona central? Ya. En la cordillera de los Andes, en la zona central, comienza siendo muy alta. Como se ve en la imagen, en la región metropolitana es alta y maciza, pero luego cuando avanza al sur empieza a descender de altitud. Profesora Len, ¿qué significa altitud? Que su altura va a ir disminuyendo a medida que avancemos hacia el sur. Ya, podemos encontrar altas cumbres en esta zona, por ejemplo el Monte Aconcagua. El Monte Aconcagua es la cumbre más alta de Sudamérica y compartimos nosotros el límite con Argentina. Mide sobre 6.000 metros de altura. Sí, además, cierto, en esta zona reaparece el volcanismo activo que se había perdido en la cordillera de los Andes del norte chico. Por lo tanto, la cordillera de los Andes se va a presentar alta, cierto, la cumbre más alta va a ser la cordillera de Aconcagua y además, cierto, va a presentar volcanismo activo dentro o encima de sus cumbres. Eso significa, muchachos, es decir, volcanismo activo, que ha tenido erupciones volcánicas en el último tiempo, a diferencia del norte chico, que no ha presentado en este último tiempo erupciones volcánicas. Ahora, vamos a ver cómo se presenta la depresión intermedia en esta zona. ¿Vamos, profesor José? ¡Vamos! Queridos niños, a continuación vamos a ver y analizar nuestra segunda macroforma de relieve, que es la depresión intermedia. Profesor, ¿cómo se presenta la depresión intermedia en la zona central? Recuerden que aquí vuelve a aparecer la majestuosa depresión intermedia. Al principio, a través de 2 grandes cuencas, la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua. Niños, una cuenca es una zona hundida, plana, entre medio de los valles, donde circula un río. Y en la zona central podemos encontrar 2 cuencas, como dijo el profesor José, la cuenca de Santiago y la cuenca de Rancagua. Pero profesor, estoy intrigada. ¿Puede informarme más sobre las características geográficas de la depresión intermedia? Claro, efectivamente, a diferencia del norte chico, que también presentaban cuencas hidrográficas, estas cuencas, tanto de Santiago como de Rancagua, son un poquito más anchas y posterior de la cuenca de Rancagua se presenta lo que es el valle longitudinal. ¿Qué significa eso? Que la depresión intermedia va a ser un territorio plano, completamente plano, y se va a extender. Esta depresión intermedia significa que se va a ensanchar.
Como lo podemos ver en la siguiente imagen, si ustedes se dan cuenta, las montañas o las cumbres se ven bastante alejadas del territorio y la zona plana se ve o se extiende, ¿cierto? Porque es mucho más ancha. Por ejemplo, cuando van de viaje de Talca a Chillán se encuentran sin ninguna cumbre, completamente un territorio plano. Así es, la región del Ñuble es donde se encuentra depresión intermedia más ancho. Exacto. Ahora, es muy importante que tengan en cuenta, queridos niños, que el relieve va a ir cambiando y va a ir modificando sus características a medida que avancemos desde el norte grande hasta la zona austral. ¿Es cierto, profesor? Así es. Ahora, ¿le parece que vamos a conocer las características de la cordillera de la costa? Vamos. ¡Vamos! Let's go. Oh, queridos niños, pero miren la imagen que nos acompaña en el fondo de nuestro programa. Profesor José, ¿usted nos podría decir a qué corresponde esta imagen? Niños, este es el Parque Nacional de Cerro La Campana, ubicado en la localidad de Olmué y representa la cordillera de la costa. Profesora Len, ¿qué características tiene la cordillera de la costa en la zona central? Bueno, vamos a decir que de alguna u otra manera en la zona central la cordillera de la costa va a presentarse bastante alta. Aproximadamente va a medir 2000 metros en la región de Valparaíso. Y luego va a empezar a descender, producto de la erosión. ¿Qué es erosión, profesora? Profesor y queridos niños, la erosión es el desgaste de la forma de la cordillera por la acción de los ríos. Perfecto. Luego, en la zona del Biobío llega a medir hasta 1000 metros, una zona donde se empieza a denominar cordillera de Nahuelbuta. Hay que entender que a medida que vamos avanzando hacia el sur, la cordillera de la costa va a ir modificando su forma. ¿A qué debemos esto? Principalmente que a medida que avanzamos va a ir disminuyendo su altitud o su altura. Vamos a ver que en la región de Valparaíso, como decía la profesora, es muy alta esta cumbre. Por ejemplo, acá en el Cerro La Campana, que es el Parque Nacional, mide aproximadamente 1900 metros. Y cuando uno viaja en carretera de Santiago a la costa, en que viene el mar, uno se encuentra con estas grandes cumbres. También, otra característica que tenemos de la cordillera de la costa es que es un biombo climático. ¿A qué se refiere eso, profesor? Que es una barrera climática entre la zona de la costa y el interior, que vamos a ver más detalles cuando veamos el clima. Muy bien, ¿vamos a ver ahora las características de las planicies litorales? ¡Vamos! ¡Vamos! Here we go. ¡Oh, profesora Len! Mire, veo la imagen de la ciudad de Concepción. ¿Qué características tiene la ciudad de Concepción en esta macroforma? Bueno, les digo que en esta macroforma son las planicies litorales. ¿Cómo se presentan las planicies litorales en la zona central? Vamos partiendo mencionando que las planicies litorales se presentan anchas o extensas y es ahí, en esa macroforma de relieve, donde se desarrollan las principales ciudades costeras, como por ejemplo Concepción. O también Valparaíso y Viña del Mar. Es muy importante que tengan en cuenta que la mayoría de las ciudades chilenas son ciudades costeras, están ubicadas en las planicies litorales. Oh, profesora Len, ¿usted sabe que el clima de este lugar es muy similar al sur de Europa e incluso le da el nombre Mediterráneo? ¿Y eso qué significa? Que las estaciones del año están bien marcadas. Es decir que las 4 estaciones, otoño, Invierno primavera y verano. y ahora, querido profesor, ¿le parece que analicemos las 2 variantes de clima mediterráneo en mayor profundidad? ¿Vamos, niños? ¡Vamos! ¡Vamos! Here we go. Niños, la primera variante es el clima templado mediterráneo con nubosidades. Hay que señalar que respecto a las temperaturas es más moderada, por eso su denominación de templado. El segundo aspecto presenta temperaturas un poquito más bajas que el interior. ¿Y por qué sucede esa situación? Les explico. Hay 2 razones. La primera es que a lo largo de nuestra costa chilena está la famosa corriente de Humboldt, que es una corriente marina que afecta a que las temperaturas sean un poquito más bajas de lo normal. Por eso que hace un poquito más de frío en la costa normalmente y con muchas nubosidades durante la mañana. También por el biombo climático. Como está la presencia de la cordillera en la costa y es bastante alta, las nubosidades no ingresan al interior. Por ejemplo, las nubosidades que están en Viña del Mar o en Valparaíso, producto de la altitud que tiene la cordillera en la costa,
no alcanzan a llegar a la ciudad de Santiago. Chicos, recuerden que en la zona templada mediterránea, como es en la localidad de Pichilemu, se presentan las 4 estaciones del año. La única diferencia con el interior es que aquí constantemente hay nubosidades. Profesora Len, venga por favor, ¿en qué clima se encuentra usted? Hola niños, estoy aquí presentándoles el clima templado mediterráneo interior. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el clima templado mediterráneo interior se caracteriza por veranos secos y cálidos y por unos inviernos fríos y lluviosos. Y también por presentar las 4 estaciones bien marcadas. Ahora es importante, ¿cierto?, que como es un clima templado mediterráneo interior, va a existir una diferencia de temperatura entre el día y la noche. ¿Por qué? Porque como dijo el profesor José, la nubosidad que viene desde la costa, en vez de traspasar al interior, choca la nubosidad directamente en la cordillera de la costa, y esto hace, ¿cierto?, que en la zona de clima templado mediterráneo interior sea un poquito más seca que el clima templado mediterráneo costero. ¿Es así, profesor José? Es así. Ahora veremos y analizar el climograma de la ciudad de Santiago. Oh, como ustedes saben bien, Santiago presenta un clima templado mediterráneo interior. Quiere decir, ¿cierto?, que presenta las 4 estaciones bien marcadas. Pero ahora analicemos el climograma, profesor. ¿Recuerdan ustedes cómo se analizaba un climograma? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! Recuerden que un climograma es un gráfico. Este gráfico presenta 2 variantes, que es la precipitación y la temperatura. Y en la parte inferior podemos encontrar los meses del año, desde enero hasta el mes de diciembre. Ahora, las barritas van a representar la cantidad de precipitación que cae en ciertos meses del año. Por ejemplo, si yo quiero saber, profesor, en qué mes llueve más, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En la barrita o en los puntitos rojos de mi climograma? Preguntémosle a los niños en la casa. Ustedes saben, niños en la casa, si quiero fijarme o quiero establecer en qué mes llueve más, ¿dónde me tengo que fijar? ¿En la barrita o en los puntitos? ¡En la barrita! ¡Bien! ¡En la barrita! Y si yo quiero saber qué mes es más cálido o hace más calor, profesor, preguntémosle nuevamente a los niños. ¿en qué me tengo que fijar, niños? ¿En las barritas de mi climograma o en los puntos de mi climograma? ¡En los puntos! Muy bien. Y pensando en esta situación, profesor, y analizando aquí el climograma de Santiago, ¿qué mes sería más caluroso? Serían los meses de verano, diciembre, enero y febrero. Y concuerda con cuando Santiago, por ejemplo, en esa época, hay temperaturas sobre 30 o 35 grados Celsius. Oh. Hace mucho calor. Es Es por eso. insoportable estar en Santiago en los meses estivales. Sí, es por eso, profesor, que yo me he vestido de esta manera, con mi gorrito y mis gafas de sol, para representarle a los niños el calor inmenso que hace en Santiago y en las zonas donde existe el clima templado mediterráneo interior, para que los niños puedan entender el calor que hace. En Santiago también podemos determinar los meses con más cantidad de lluvia que presenta, o los meses que igualan a los meses más fríos, que serían los meses de Junio y julio coincide directamente con el invierno. Ahí se comprueba con la teoría que estábamos hablando con el profesor, que este clima en particular presenta las 4 estaciones bien marcadas. Ahora, queridos niños, vamos a analizar las características de la vegetación de esta zona, que es la zona central. ¿Cómo es la vegetación en la zona central, profesor José? La vegetación de la zona central se denomina una vegetación de transición. Incluso tiene el nombre de mesófila, que significa que está adaptada a la humedad y al calor intermedio, a las temperaturas medias de las zonas templadas. Oh, ¿y qué especies podemos encontrar en esta zona? Algunas especies son endémicas y otras especies son insertadas por el español. A continuación detallaremos algunas especies predominantes de la zona central de Chile. Algunas corresponden a flores y otras a árboles. Como por ejemplo, niños, el belloto, la palma chilena o el peumo. ¿Ustedes sabían que la palma chilena, si bien es una especie vegetal que está adaptada al clima tropical, se ha logrado adaptar también a las condiciones climáticas de la zona central? Qué interesante, profesor.
Sí, incluso vamos a ver, ¿cierto? Que su tronco es bastante largo y aprovecha, ¿cierto? La humedad que llega desde las lluvias, y además sus hojas tienen una especie de aislante o es cerosa. ¿Por qué? Para aislar la temperatura. Incluso la palma chilena puede durar o puede soportar menos de 18 grados Celsius, es decir, una temperatura con bajo cero. Hay que señalar, por ejemplo, que la palma chilena en este momento es una especie protegida. Recuerden que visitamos lo que es el Parque Nacional La Campana. Ahí está lleno de palmas chilenas. Exacto. Ahora, es muy importante también, niños, que vamos a encontrar flores dentro de esta vegetación, como lo son el boldo o el quillay. El boldo es lo que ustedes toman, ¿cierto? Cuando van a pedir esas agüitas mágicas al colegio para el dolor de guatita, para el malestar, ¿cierto? También para el dolor de cabeza. El boldo se utiliza mucho en estos tecitos. Y también el quillay. ¿Es así, profesor? Es así. Al sur de esta zona central también podremos encontrar especies como el roble o la araucaria, que ya son especies propias de la zona sur, que lo veremos en el próximo capítulo. Exacto. Hay que entender que, como dijo bien el profesor, la zona central y la vegetación de la zona central es una vegetación en transición entre la vegetación xerófita y la vegetación hidrófita propia de la zona sur. También hay que señalar que fueron introducidas muchas especies como el espino y el eucaliptus, que no son propias de acá, y que a la larga ha generado que se han tenido que adaptar a las condiciones geográficas de la zona central, produciendo, por ejemplo, incendios en Valparaíso. Ahora, niños, veremos la fauna de este lugar. Hay que señalar que la fauna de esta zona es muy abundante, pero lamentablemente con el exceso de población y con las grandes ciudades, esta fauna se va concentrando en lugares, en las montañas o en las reservas naturales, como está en la imagen. Sí, como la reserva natural de las 7 tazas ubicadas en la región del Maule. Cabe señalar que estas especies están protegidas y que están dentro de la región de Valparaíso hasta la región Biobío, concentrados en estos parques nacionales. Por eso es muy importante preservar y cuidar la fauna diversa que tenemos en esta zona. Vamos a nombrar algunas especies presentes, porque tenemos presentes roedores, aves y mamíferos. Exacto. Como por ejemplo el cóndor, la chinchilla o también la vizcacha. O la zorzal, los gatos salvajes como el colo-colo y el puma. Como dijo el profesor José, hay una gran variedad de fauna en esta bella zona, pero tienen que recordar que debido a la acción humana, esto ha obligado a los animalitos a desplazarse y ubicarse en otros terrenos. Oh, profesor José, me avisan que por redes sociales Kitty47 nos está preguntando por los ríos de la zona central. Entonces respondamos la pregunta a Kitty47. Querida Kitty, esta es la respuesta que te daremos con el profesor José. ¿Cómo son los ríos en la zona central? Hay que señalar que los ríos de la zona central todos llegan al mar. Son bastante caudalosos y abundantes. Por ejemplo, tenemos el río Maule, que está en la fotografía, el río Biobío o el río Concagua. También el régimen de alimentación tiene un régimen mixto. ¿Qué significa eso? Niños, los ríos van a tener dos crecidas, una en invierno por el agua de lluvia y otra en primavera por el deshielo de la nieve, y eso va a generar que esta nieve, ¿cierto?, derretida, caiga al río y aumente su caudal o su volumen. ¿Es así, profesor José? Es así. Vamos a ver en la siguiente imagen una fotografía del río Maule. Ven ustedes que tiene bastante caudal, es bastante caudaloso. Este río, lamentablemente, fue escenario de un episodio trágico de nuestro país, que fue el terremoto y el tsunami del año 2010. El famoso 27F. Sí, porque en el río Maule se encuentran pequeñas islas, y justamente esas islas la gente aprovecha de vacacionar. Y Exacto. justo en esa noche hubo gente que estaba en estas inmediaciones de estas islas y fue acechada por el mente mar. Y profesora Arlet, ¿usted me puede decir, y a los niños, dónde se concentra la población en la zona central? La población de la zona central va a concentrar la mayor parte de la población de Chile, casi el 40%, profesor. Ahora, ¿en qué macroforma de relieve se va a concentrar la población? Principalmente, niños, en la depresión intermedia. Si bien existen ciudades costeras que son muy importantes, como el caso de Valparaíso y Viña del Mar, vamos a tener en cuenta que la población en su mayoría se va a concentrar en la depresión intermedia.
Y tenemos grandes ciudades como Santiago, que tiene 8 millones de habitantes según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas. También las ciudades capitales como Rancagua, Talca, Chillán, Exacto. que se dedican principalmente a las actividades de servicio, y hay que agregar que ahora se ha integrado a una actividad de carácter industrial. Como vemos en la imagen, es la metrópoli, Santiago, la capital de nuestro país. Es tanta la cantidad de población que concentra que ha tenido que vivir en las zonas precordilleranas de la cordillera de los Andes. Por eso cuando uno ve Santiago, la imagen icónica es que uno vea la cordillera de los Andes. Sí. Ahora hay que entender, ¿cierto?, que esta concentración y aglomeración de población en la ciudad ha hecho de que existan muchos problemas medioambientales. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y también la contaminación acústica por los ruidos molestos que emiten los automóviles y los medios de transporte locales de la ciudad. Por ejemplo, el smog, como ven, lo que sucede en Santiago en la mañana no son nubosidades, no son nubosidades que vienen en la costa, sino que son nubosidades producidas netamente por la contaminación. Muchas veces tiende a confundirse este smog, esta contaminación con nubes, principalmente pensando en que estas nubes vienen desde las costas, desde el Océano Pacífico hacia el interior. Pero recuerden que como la cordillera de la costa es tan alta, esta nubosidad en vez de traspasar la cordillera choca. Por lo tanto, es casi imposible que la nubosidad costera llegue hasta Santiago. ¿Es así, profesor? Así es. Ahora, profesor, ¿le parece que analicemos las características también de Valparaíso? Si ya nombramos Santiago como ciudad interior, es muy importante también que los niños vean y observen cómo es Valparaíso. Así es. La zona central se destaca por concentrar la mayoría de la población de nuestro país, porque es la zona más tradicional, podríamos denominar, más antigua. Exacto. ¿Ya? Entonces también se han formado grandes conurbaciones. ¿Qué es conurbación, profesor? Una conurbación, niñas, es la unión de dos ciudades. Es, por ejemplo, en el caso de nosotros como Coquimbo y La Serena. En el caso de la zona central destacamos la conurbación de Santiago con sus múltiples comunas y también la conurbación de Valparaíso, el Gran Valparaíso y el Gran Concepción, que se dedican principalmente a una actividad portuaria de carácter industrial. Sí, hay que comprender, ¿cierto?, que esta conurbación se da porque ya la ciudad es tan grande que no tiene hacia dónde crecer. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Se van a unir estas dos ciudades prácticamente como un fenómeno social y urbano. En la imagen aparece la hermosa y bella ciudad de Valparaíso, con su imagen icónica del Cerro Alegre, para que puedan visitar. Niños, ahora vamos a analizar y ver las actividades económicas presentes en la zona central, las cuales son muy diversas. Aquí tenemos al profesor vestido y caracterizado con una actividad económica muy importante para nuestro país. Profesor, ¿usted nos puede explicar de qué se trata todo su traje y su vestuario? Niños, recuerden el capítulo primero que ya hablamos acerca de esta actividad económica. ¿Ustedes saben cuál es? La minería en la zona central también va a estar presente. Y vamos a tener una división de todo esto, que se va a llamar la minera de Teniente, que está en la localidad de Rancagua al interior. También tenemos la producción de lo que es acero en Huachipato, en la región de Biobío, y también en Lota Coronel con el Calva. Económica muy importante, profesor José, es la pesca. ¿Se acuerdan, niñas, que nosotros habíamos hablado que la pesca artesanal era una actividad del norte chico? Ahora la pesca en la zona central no solamente va a ser artesanal, sino que también va a ser industrial. ¿Qué quiere decir? Que grandes barcos o buques van a llegar hasta la zona costera para extraer la mayor cantidad de productos acuáticos que puedan. Y estos productos van a ser extraídos o sacados de tres puertos principales: el puerto de Valparaíso, San Antonio y Talcahuano. Es más, la región de Valparaíso corresponde al 40% total de todos los productos acuáticos que se extraen del mar en Chile. Y que se exporta al exterior, y que están dentro de nuestro Producto Interno Bruto. Exacto, es muy importante, por eso empezamos ahora con este cuadro para mostrar y hacer referencia a los productos extraídos de esta bella zona. Vamos a ver que esta zona es muy dinámica en cuanto a las actividades económicas. Acompáñenos. Ahora vamos a explicarles las siguientes actividades económicas dentro de la zona central. Profesor José, ¿qué nos puede contar acerca de otras actividades económicas de esta bella zona? Vamos a hablar principalmente de la agricultura.
que se origina principalmente en lo que es la depresión intermedia. Podemos encontrar paltas, chirimoyas, diversas hortalizas y paltas, y principalmente en la región del Maule, uvas. En la región del Maule existe incluso la ruta del vino, donde pueden encontrar, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon. Además es muy importante mencionar que otras actividades económicas como la ganadería van a estar presentes en la zona central. Podemos encontrar la ganadería porcina de chanchos y cerdos y la ganadería equina, que está basada en los caballos. Pero además, profesor, también podemos encontrar ganadería caprina en Valparaíso. Lo que ocurre es que la ganadería caprina en periodo estival, ¿cierto?, se traslada hacia la cordillera. Sí, como sucede en el norte chico. Exacto. Y también en la región del Biobío, que bien al sur, también podemos encontrar la ganadería bovina, que De son vacas. de vaca y que realmente se realiza la producción de leche. Y queso de también. Los niños, vamos a ver la última gran actividad económica de la zona central, que es el turismo, que está representado por bellos paisajes, reservas naturales y monumentos nacionales. El monumento nacional es Subo, fue una localidad que se desempeñó como una empresa minera y que la cuya característica es que no tenían calles principales, sino que estaban formando puros escalones. También tenemos el Salto del Lago, que es la región del Biobío, que es un bello paisaje. Además tenemos en las zonas costeras, ¿cierto?, las ciudades principales como Viña del Mar, Valparaíso, Quinteros, también tenemos a Zapallar, Cachagua y todos estos bellos balnearios de la zona central que son muy visitados por la población de la zona sur y también de la zona norte, profesor. Así es. Recuerden también que en esta zona se encuentra la capital de Chile, Santiago. Y en Santiago pueden encontrar la Casa de la Moneda, por ejemplo, y El varios Cerro centros San culturales. Cristóbal. El Cerro San Cristóbal. Además es muy importante que recuerden que Santiago es el centro político administrativo de nuestro país. Con el análisis de las actividades económicas, queridos niños, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos a la travesía por la zona central en este viaje por Chile. Suscríbanos a nuestros programas. Y denle me gusta. También queremos mandarle un saludo muy afectuoso a nuestros queridos alumnos del quinto básico B del Colegio Santa Marta de Coquimbo. Y el quinto básico A del Liceo Santa Marta de la ciudad de Mañana. Espérenos en un próximo capítulo de Chile, una loca geografía. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, Y les un abrazo mandamos gigante. Un abrazo virtual enorme. ¡Adiós! Chao, adiós. Nos vemos.